Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dablo Acosta por acá, y en esta ocasión vamos a continuar con la lectura que tenemos de la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 1, hemos avanzado 6 versículos, vamos por 2 versículos más, versículo 7 y versículo 8. Estamos leyéndolo en la versión Reina Valera 2015 o Reina Valera actualizada, y dice así: en él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Hemos avanzado un poco. En la cápsula anterior mencionábamos que la palabra clave, la expresión clave o las partículas gramaticales claves en esta carta es en Cristo, en Él, en Cristo. Y que la iglesia es iglesia porque está en Cristo. Quien no está en Cristo no es parte de la iglesia, no es parte de esta familia de Dios. Es decir, no puede ser parte de estos hijos adoptados legalmente delante de Dios como hijos, porque para ser hijo de Dios se necesita estar bajo el señorío de Cristo. Entonces, la palabra clave es estar en Cristo. Y ahora Pablo habla de algo que es muy importante, que es redención. En él tenemos redención por medio de su sangre. Es decir, aquí hay una imagen de los sacrificios en el antiguo pacto. El perdón de nuestras transgresiones. Delante de Dios nadie es inocente, todos son culpables y todos son reos y todos son esclavos y están bajo maldición de muerte y de pecado. Todos, sin excepción de alguno, todos. Por eso la iglesia se caracteriza por ser una comunidad de creyentes en Cristo que gozan de ciertas bendiciones de parte de Dios por la gracia de Dios, porque nadie lo merece. Nadie es merecedor. Sin embargo, Dios en su gracia y a través de Cristo es que logra adoptarnos como hijos de Dios. Por eso dice, según las riquezas de su gracia. Es decir, que aquí está presente la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el plan de redención está presente la Trinidad. Claro que sí, Pablo nos los dice aquí en este primer capítulo de Efesios. Fíjense que en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo. Versículo 4, quien nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo. Es decir, que está presente el Padre, pero también está presente el Hijo, porque al final de cuentas este plan de redención va a girar en torno a Cristo, a la obra de Cristo. Por eso dice, en amor nos predestinó por medio de Cristo. Está presente el Padre y está presente el Hijo. Pero también está presente el Espíritu Santo. Fíjense lo que va a decir en el versículo 13 de este mismo capítulo. Habiendo creído en Cristo, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia. ¿Para qué? Para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo activos en el plan de redención. Un plan de redención que, dicho sea de paso, existe en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, quiero comparar esto con lo que nos va a decir el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, desde la salutación inicial, en el versículo 2, fíjese cómo nos va a decir: elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, aquí está el Padre, por la santificación del Espíritu, aquí está el Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo, y aquí está la Trinidad activos, y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. Es decir, que la obra de Cristo tiene que ver con su muerte
El perdón de pecados, la redención que hemos encontrado en Cristo es a través de su muerte y de su sangre, como lo dice el versículo 7. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Y volvamos a lo mismo. Quien no tiene a Jesús o a Cristo como su Señor, no es hijo de Dios. Porque solamente aquellos que están en Cristo han sido comprados, han sido lavados, han sido justificados delante del Padre. Han sido comprados, han sido sacados de la esclavitud del pecado a ser legítimamente delante del Padre hijos de Dios. Por eso en el versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento, hablando de la gracia. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. La gracia de Dios ha sobreabundado. ¿Por qué? Porque si alguien ha sido justificado por fe, es decir, que si ha sido justificado por fe, es que no ha sido por obras. O sea, no hay nadie en la tierra que sea justificado delante de Dios por ser buena persona, por tener buenos hábitos, buenas costumbres, por ser alguien perfecto, sin mancha, como lo dice el capítulo 1 de los Salmos, ese varón perfecto, bienaventurado, que ya hemos hablado en otras cápsulas, que se refiere al Mesías, el único varón perfecto que fue semejante a nosotros, pero fue sin pecado. Esto es muy interesante, porque ¿quiénes merecían ser justificados? Aquellos que no eran justos. Y si los que fueron justificados lo fueron por fe, no por obras, tanto en el antiguo pacto, como lo encontramos en Hebreos 11, como en el nuevo pacto de Cristo, como lo encontramos en Hebreos 12, ya en Cristo, ya en el nuevo pacto del Mesías, aún la justificación sigue siendo por fe, y siempre ha sido por fe en Cristo Jesús. Porque la obra de Cristo no es algo que, no es un plan B para Dios, es algo que existe desde antes de la fundación del mundo, lo cual nos lo va a decir Pablo en esta carta, pero también nos lo dice Pedro, donde acabamos de leer, pero quiero leer otro pasaje, porque esto es muy interesante. Porque a veces decimos, esta es la teología petrina, esta es la teología paulina, Pablo dice una cosa, Pedro dice otra, pero al final de cuentas, la palabra de Dios ha sido inspirada de parte del Espíritu Santo, tomando como instrumentos a personas diferentes, pero el mensaje en esencia es el mismo. Y fíjense cómo dice en el capítulo 1 de primera carta de Pedro, en el versículo 20. Cristo, Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y voy a leer desde el versículo 18. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por eso dice, versículo 8, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Y por eso Pedro va a decir que ha sido manifestado, hablando de ese cordero sin mancha que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por eso cuando aparece Cristo sobreabundó la gracia. Esto es muy interesante, porque no es que la Biblia hable de personas predestinadas para salvación. Eso sería tener un ego muy grande. Eso sería como que la Biblia gira en torno a nosotros. No.
Lo que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo fue una salvación que estaba escondida en Cristo Jesús. Lo que fue predestinado fue el Cordero sin mancha y fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. La salvación que hay en Cristo es lo que fue predestinado, no las personas. El énfasis no está en las personas. El énfasis está en Cristo y en su obra de redención. Por eso dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Y sobreabundó, ¿por qué? Porque en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es todo y muchas gracias.